¿Qué pasa, futuros maestros? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo fenomenal y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo que va a tratar sobre la escandinava y en este caso de cómo contrarrestarla, ¿no? Ya sabéis, la escandinava, si bien ha cogido fama de una defensa secundaria tal vez un poquito inferior, mm, ya sabéis, algunos la llaman incluso la escandiguarra, ¿no? Un poquito de respeto. Eh, la verdad es que es una apertura muy popular a nivel de club y básicamente lo es porque no está tan estudiada y las blancas suelen estudiar pues más aperturas como jugar contra la siciliana, como jugar contra la francesa, la Caro-Kann, ¿no? No le dan tanto respeto a la escandinava. Entonces, ¿qué sucede? Que si las blancas no son incisivas, no intentan sacar ventaja, el negro pues se va a quedar con las posiciones que suele buscar, ¿no? Posiciones más sólidas en las cuales pues puede liar un poco al rival, ¿no? Entonces, por eso he hecho este vídeo, ¿no? He visto últimamente, mucha gente me lo ha pedido, no sabe muy bien cómo sacar ventaja contra la escandinava, entonces me he decidido a realizar este vídeo. Y si os parece, vamos a empezar con las líneas más secundarias de la escandinava. Ya sabéis, la variante principal sería con dama por peón, seguido de dama 5 o dama de 6. No obstante, vamos a mirar qué pasa si las negras juegan primero con caballo F6. Aquí las negras tendrían otra opción que ya sí que es secundaria a más no poder, que sería C6, ¿no? Nos entregan un peón por la cara, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos la vamos a comer, ¿no? Para la saca. ¿Cuál es la idea de las negras? Después de caballo F3 van a jugar E5, ¿no? Esta es la idea. Van a intentar tener más presencia en el centro y desarrollar rápidamente sus piezas. No obstante, vamos a ver que la compensación por el peón no va a ser suficiente y nos vamos a quedar simplemente con peón de más y una buena posición. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que las negras siempre van a tratar de jugarnos E4. Si consiguen jugar E4 en buenas condiciones, tal vez nos pueden apretar un poco, pero desarrollamos las piezas tranquilamente con toda la normalidad del mundo. Alfil C4 tocando en F7. Como las negras han movido el peón a E5, esta diagonal va a ser muy fuerte para nuestro alfil. Y después de alfil C5 nos enrocamos. Fijaros que en este caso, como hemos puesto el alfil en C4, si las negras quisieran hacer E4, podríamos venir a G5, tocando el peón de E4, tocando el peón de F7 y pues bueno, otro peoncito a la saca, ¿no? ¿Por qué no? Entonces las negras se enrocan y nosotros jugamos de 3. Ahora sí que evitamos ese avance. Aunque nos puedan molestar un poquito con esta clavada, pues simplemente H3 y jugada como alfil E3, el caballo podría venir a E4 G3. No tenemos ningún problema, lo único que tenemos es un peón de más, así que fenomenal. Vamos a ver entonces, esto era con C6, ¿de acuerdo? Que ya habíamos visto que simplemente es un peón de más. Vamos a ver qué sucede entonces con caballo F6, que es una jugada por otra parte que yo he empleado muchísimo, ¿no? Me la enseñó mi padre cuando era niño y pues me he hartado de jugarla. ¿Y qué sucede con esta variante? Que realmente pienso que es un poco floja, lo que pasa que, como digo, si las blancas no están preparadas, pues las negras se quedan con posiciones por lo menos razonables y muchas veces con opciones de liar la posición, ¿no? Entonces aquí que vamos a jugar simplemente caballo D4, un poquito despistado ando yo, D4 y las negras tienen de nuevo varias opciones. A veces prueban de jugar alfil G4, que sería la llamada variante portuguesa, ¿no? Lo que intentan aquí las negras es que juguemos F3 y, y bueno, si jugamos F3 llevamos como tenemos una estructura un poco peor y además el caballo no puede salir por F3. Y si jugamos con caballo F3, la idea de las negras es jugar con dama por peón, caballo C6 y enroque largo muy rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, para no entrar al trapo, os propongo jugar alfil B5 jaque. Esto, claro, dices, ostras, loco, que te están tocando la dama, te hacen C6 y después de peón por peón te comen la dama. Bueno, esto no funciona realmente porque tenemos C7 jaque y acabaríamos con pieza de más simplemente. Después de que se tape nos comemos la dama y al final acabamos comiendo el alfil. Si se taparan de dama sería un error aún más grande por coronamos con dama, ¿no? Básicamente. Entonces eso no nos preocupa. Lo que las negras se tienen que tapar con caballo B7. Y aquí simplemente volveremos con el alfil.
En algunas de estas líneas simplemente cambiaremos los alfiles blancos y simplemente gozaremos de bastante más espacio y una ventaja de desarrollo importante. Bien, fijaros, fil por alfil comemos de dama, ahora jugamos C4, expulsamos al caballo del centro y después de un desarrollo normal de piezas, fijaros, jugaremos con caballo C3, podemos traer el alfil a F4 o a G5, las torres al centro. Simplemente tenemos mucho más espacio. ¿Por qué? Porque las negras, primero, aún tienen el rey en el centro, no han conseguido desarrollarse del todo. Y segundo, pues no tienen ningún peón en el centro para luchar contra nuestra ventaja, ¿no? Entonces, esta jugadita, alfil G4, simplemente acordarnos que en lugar de caballo F3, hemos de jugar con alfil B5 jaque y luego regresamos con alfil L2, ¿de acuerdo? ¿Por qué no jugamos alfil E2 directamente? Porque aquí podrían comer de dama y pues bueno, si bien podemos jugar con caballo F3, las negras van a conseguir su plan de enrocarse largo muy rápidamente y ya os digo, vamos a intentar sacarles un poco de lo que quieren, de las posiciones que quieren llegar ellas, ¿de acuerdo? Entonces alfil G4 no nos asusta. ¿Qué más pueden jugar? Pues pueden jugar de nuevo C6, pero bueno, aquí incluso es peor porque no pueden jugar E5 ni siquiera. Con lo cual, después de unas jugadas como caballo F3, C3, bueno, aunque nos jugasen E5 simplemente alfil E2, tenemos peón de más y ni siquiera tenemos desventaja de desarrollo. Nos vamos a enrocar a la siguiente. ¿Y dónde está la compensación por ese peón, ¿no? Es por eso que después de D4, realmente la mejor jugada es caballo por D5 y también la más lógica, ¿no? Bueno, pues me como el peón con el caballo, que para algo he hecho caballo F6 y luego ya desarrollo las piezas. Nosotros aquí sí que jugamos caballo F3 y nos preparamos para jugar probablemente con C4 en la mayoría de las líneas, ¿no? Expulsando ese caballo y ganando espacio en el centro. Aquí las negras tienen varias posibilidades, la principal es G6, pero mucha gente, incluido yo, simplemente sacamos el alfil, ¿no? E intentamos jugar pues con E6, C6, alfil E7 y nos situamos un poquito sólidos, ¿no? Pero sacando todas las piezas con total normalidad. ¿Qué pasa con alfil F5? Pues que las blancas de nuevo pueden cambiarnos el alfil blanco y después de alfil por alfil dama por, veremos que nosotros ya nos estamos enrocando, estamos jugando con C4, caballo C3 muy muy rápido y de nuevo, ventaja de desarrollo y de espacio, lo cual pues no nos podemos quejar, ¿no? Todas las partidas sean así, ¿no? Alfil E7, ahora por ejemplo alfil F4, de nuevo, las torres están viniendo al centro, también podemos pensar de jugar con una avalancha de peones en el flanco de dama, porque tenemos pues mayoría, 4 contra 3, entonces aquí no tenemos nada que temer y realmente, si os fijáis, no entramos en ninguna líneas concretas, es bastante sencillo siempre sacamos los caballos por F3 y C3 y nada más, realmente bastante sencillo de recordar, ¿no? Entonces, alfil F5 no nos molesta, simplemente cambiamos el alfil. Otra jugada que hay algunos que intentan es alfil G4 y realmente si las blancas juegan con alfil E2, enroque, bastante lento, entonces lo dicho, las negras juegan E6, alfil E7, se enrocan y tampoco tienen mayor problema. Entonces aquí hemos de jugar de forma incisiva y realmente si jugamos enérgico, esta jugada alfil G4 ya es un poco dudosa. Vamos a jugar C4 y el caballo B6, C5. Vamos a preguntar dónde va este caballo y fijaros que como las negras han desarrollado el alfil bastante pronto, este peón de B7 puede ser atacado en muchas líneas. Y por ejemplo, si las negras dicen, bueno, pues vuelvo a D5, después de dama B3 ya estarían en serios problemas, ¿no? Por ejemplo, si una jugada como alfil por caballo, en lugar de comernos un alfil, comeríamos el peón de B7, estamos amenazando comernos la torre limpia, entonces una jugada como caballo de 7, simplemente peón por alfil, nos quedamos con peón de más y si bien pues esta estructura no es la idónea, fijaros las dificultades que tiene el negro para acabar de desarrollar, ¿no? Estamos tocando ahora mismo el caballo de D5 que está colgando y vamos a sacar las piezas muy rápidamente. Bueno, alfil C4, caballo C3, sin ningún problema. Tenemos peón de más y ventaja de desarrollo, aparte de pues la pareja de alfiles, ¿no? Que no es poco. Entonces las negras aquí no podrían comer en F3. Imaginemos que intentan jugar B6. Aquí ya estarían perdiendo con caballo E5,
tocamos el alfil de G4, estamos viniendo con alfil B5 jaque, que junto con el caballo pues evita que las negras se puedan tapar, ¿no? Y además este caballo de 5 está colgando, una jugada como alfil de 7 no es posible, simplemente pues catapum chimpum, estoy tocando en la torre, estoy tocando el mate, se acabó la partida, ¿no? Entonces este caballo de 5 seguido de B6 es muy malo. De hecho aquí la mejor jugada para las negras sería jugar alfil C8, volver a casita por Navidad y entonces ahí ya sí que sabemos que algo ha salido mal, ¿no? Ahora aprovechamos, jugamos alfil C4, desarrollamos todas las piezas con una amenaza, ¿no? Ahora las negras no pueden comer porque tenemos la batería montada aquí, ¿no? Amenazando en F7. Con lo cual tienen que jugar E6 y fijaros este alfil, ¿qué ha pasado? Ha salido a G4, ha vuelto a casa, ha perdido 2 tiempos y encima se queda encerrado en su propia cueva, ¿no? Simplemente, después de enrocarnos aquí, pues tenemos una ventaja de desarrollo enorme, también una ventaja de espacio y fijaros, estas casillas van a ser fácilmente atacables. Podemos incluso pensar a veces con, por ejemplo, después de alfil E7, jugar caballo E4, intentar cambiar este alfil de casillas negras pues para que después nuestros caballos puedan hacerse un festín en esas casillitas, ¿no? Entonces, este alfil G4, en esta posición alfil G4 no nos da ningún miedo, sí que hemos de saber que hemos de jugar enérgico con C4, C5. Otra cosa que quería comentar es que, claro, las negras a lo mejor se lo conocen y en lugar de jugar caballo de 5 pueden jugar también caballo de 7, que es realmente la mejor posibilidad para las negras aquí. Nosotros jugamos alfil E2 para poder recapturar con el alfil y pues sacarnos de la clavada, y después de E6 otra vez dama B3, vamos a presionar ese peón de B7. Después de B6 una vez más pues nos enrocamos y como veis de nuevo tenemos ventaja de desarrollo, ventaja de espacio, estos caballos se molestan un poquito, vamos a ver cómo puede seguir la línea. Alfil E7, sacamos otra vez el caballo por C3, fijaros que siempre es un poco lo mismo, enroque, la torre viene al centro y después de caballo C6, claro, fijaros aquí una cosa que sí que quiero comentar, peón por peón no es posible por dama B7 y esa torre está colgando, ¿de acuerdo? No puede jugar caballo B6 por peón, estoy amenazando la dama. Bueno, es bastante un show, ¿no? Si comes, las negras están para abandonar realmente. Entonces, como no pueden comer, pues intentan desarrollarse, pero aquí, de nuevo, están demasiado maniatadas, ¿no? Por ejemplo, después de dama 5 y D5, pues fijaros que las negras ya estarían perdiendo, ¿no? Entonces, como digo, este alfil G4 realmente es bastante dudoso. Lo que pasa es que, como digo, si jugamos simplemente alfil E2, nos enrocamos y jugamos, si jugamos ahora C4, ya no tiene tanta potencia, porque a la próxima se están enrocando y si bien tendremos una posición con algo de ventaja, pues las negras habrán obtenido una posición sólida y tampoco sin mayor problema, ¿no? Que es lo que suele pasar, lo que me suele pasar a mí cuando juego esta línea con negras, ¿no? Entonces vamos, si os parece, directamente a la variante principal, que es jugar con G6, ¿no? Ya hemos visto que tanto alfil F5 como alfil G4 son jugadas un poco dudosas, así que las negras pueden jugar G6. Aquí, de nuevo, C4. Y vamos a emplear una idea que me gusta mucho, que es simplemente molestar a este caballo, ¿de acuerdo? Ahora C4, C5, por ejemplo, no tendría tanto sentido porque el peón ya está defendido por el alfil, así que no sería tanto problema para las negras, ¿vale? Además, se van a enrocar rápidamente. Entonces, lo que sí que propongo para no perder la presencia central es jugar A4. Y vamos a molestar a ese caballo. Voy a ejemplificar muy rápidamente qué pasa si las negras pasan de nosotros. Por ejemplo, si siguen con su desarrollo con alfil G7. Obviamente vamos a hacer A5, caballo llega a D7 y fijaros que ya pues el flanco de dama bueno, va a tardar unos cuantos tiempos en desarrollarse, ¿no? Además de la ganancia de espacio que tenemos en ese flanco, ¿no? Fijaros que nuestras piezas salen solas. Caballo C3, alfil E2 y simplemente enroque. Aquí lo único que realmente las negras pueden intentar para tener una partida, ¿no? Para jugar a algo, es jugar E5. En cuyo que si jugamos D5 realmente pueden obtener una posición bastante, al menos interesante. Venir con el caballo de 7 o B8, ocupar esta casilla en algún momento y jugar con F5, intentar pues hacer una avalancha de peones en el flanco de rey, ¿no? Entonces en lugar de D5 os voy a proponer jugar alfil G5, tocando la dama,
y forzamos F6. Si la dama viene a E8, por ejemplo, una jugada como el caballo D5, parece bastante molesta, ¿no? Entonces obligamos a jugar F6 y ahora volvemos a E3. Y fijaros, hemos bloqueado la diagonal del alfil. Con lo cual ya hemos obtenido nuestro objetivo, todas nuestras piezas están fuera, tenemos ventaja de espacio y la única pieza que parecía interesante, que era el alfil G7 en la gran diagonal, ahora mismo pues simplemente está bloqueada. Podría llegar a la posición algo de este estilo y el alfil bueno es el nuestro, no el suyo, ¿no? Entonces, pues hasta aquí sería la línea de caballo F6. Bueno, incluso también hemos visto las líneas de C6, ¿no? Bien, pues si os parece, vamos a empezar mirando las líneas en las cuales el negro se va a ir a D6 o a D8, ¿de acuerdo? Dejaremos el dama 5 para otro vídeo porque es la línea principal y puede ser un poquito más extensa, ¿de acuerdo? Vamos a ver, primeramente vamos a atacar esa dama directamente, ¿no? Vamos a empezar a molestarla y a preguntarle qué va a hacer con su vida, ¿no? Y si os parece miramos rápidamente qué pasa con dama D8, que realmente no es muy ambiciosa por parte de las negras. Simplemente intentarán obtener una posición sólida, pero si jugamos bien simplemente será sólida y pasiva, ¿no? Con lo cual a nosotros no nos preocupa mucho. Jugaremos con D4, hemos de controlar el centro, ya sabéis, caballo F6, caballo F3 y alfil G4, esto es lo que tenemos que hacer. H3, vamos a molestar el alfil de primeras, ¿no? Y le vamos a preguntar, ¿realmente quieres ofrecernos la pareja de alfiles así de gratis? Porque fijaros que alfil por caballo simplemente comemos y estamos comiendo en B7. Después jugaremos con alfil E3 y podemos jugar en roque largo o elegir enrojarnos corto más adelante. Pero simplemente tendremos pareja de alfiles y más espacio, con lo cual ningún tipo de problema. Por ejemplo, C6, alfil E3 y lo dicho, ya elegimos si nos enrocamos largo o nos enrocamos corto. Podemos jugar alfil C4 en roque corto y jugar con las torres en el centro, o bien podemos jugar con enroque largo y tratar de jugar G4, alfil C4 e intentar jugar un poco más agresivo. Eso ya a gustos, ¿no? Entonces, eso pasa si nos comen el caballo, que a nosotros nos gustaría bastante, la verdad, no nos importa en absoluto, ¿no? Entonces, si el negro intenta mantenerse en H5, intenta mantener esa clavada, como digo, no jugaremos alfil E2 en roque, así jugar lento pues no nos servirá de nada, sino que hemos de jugar enérgico, ¿no? Y aquí vamos a perseguir ese alfil y caballo E5. Y esto que vamos a hacer va a ser muy interesante. Después de E6, alfil G2, que no solo amenazamos en B7, sino que además evitamos que el alfil llegue a E4, ¿no? Después de C6, nuestra idea es jugar H4, y aquí las negras ya están en serios problemas, ¿no? Porque ¿cuál es el tema? Que si intentan darle un aire al alfil para esconderse en H7, lo que sucede es que comeremos en G6 destrozando la estructura de peones del negro, por ejemplo. Jugada como H6, caballo por alfil, peón por caballo, y pues bueno, esto son debilidades bastante grandes. Podemos venir directamente con una jugada como dama D3, nos desarrollamos y enrocamos largo en un momento y realmente la posición es ya bastante ventajosa. Y realmente está obligado el negro a hacer esto porque, como digo, no puede venir a E4 y es que si no le estamos cazando el alfil a la siguiente jugada, con lo cual esta línea no nos preocupa en absoluto. Vamos directamente entonces a ver qué sucede con dama D6. A dama D6 nuevamente jugamos D4 y después de caballo F6, caballo F3. Hasta aquí es exactamente igual que dama D8. Las negras podrían jugar alfil G4 otra vez, pero ya me imagino que sabéis, intuís cuál va a ser nuestra jugada, ¿no? H3 y es exactamente lo mismo. Si nos comen, comemos de dama y hacemos exactamente lo mismo que antes. Y en caso de alfil H5, de nuevo G4 y caballo 5. Eso no nos va a asustar, ¿de acuerdo? Con lo cual las negras tienen otras tres opciones que serían jugar A6, C6 o bien G6, ¿de acuerdo? ¿Qué os parece si empezamos con A6? A priori podría parecer un poco rara, ¿no? Porque las negras no desarrollan ninguna de sus piezas y mueven un peón del flanco en la apertura, que no suele ser lo más recomendable. No obstante, ¿qué buscan las negras con esto? Evitar que saltemos a B5 molestando esta dama. Y además intentan jugar B5, podrían jugar B5 si quisieran a la siguiente jugada para desarrollar el alfil por B7, ¿no?
Nosotros vamos a jugar G3 aquí. No nos importa tanto que jueguen B5 porque realmente se estarían debilitando un poco las casillas blancas del flanco de dama, ¿vale? Vamos a verlo muy rápidamente. ¿Qué pasa si nos juegan B5? Aquí jugaremos alfil G2 y alfil B7 en roque E6. Aquí voy a proponer caballo E5. Ya sé que es una idea un poquito rara. Normalmente no queremos desprendernos de este alfil fianchetado, ¿no? De la larga diagonal. Pero es que después del cambio de alfiles vamos a venir con dama F3 muy rápidamente. Y lo que os decía, estas casillas pues son muy débiles. Vamos a venir con dama F3, desarrollaremos el alfil, por ejemplo a F4 para molestar la dama, las torres al centro. Y como digo, una posición yo creo bastante cómoda ya, la verdad. Al menos no os diré que estáis ganando desde luego, pero creo que es bastante sencillo jugar para las blancas, mientras que las negras tienen que estar peleándose un poco consigo mismas, ¿no? Para ver cómo sacan las piezas de la mejor manera posible. Es por eso que a G3 las negras en lugar de B5 pueden jugar también con caballo C6. Bueno, con caballo C6 y nosotros vamos a hacer alfil F4. Y aquí vemos que G3 tiene una doble utilidad, no solo para fianchetar el alfil, sino para sacar el alfil y molestar a la dama desde F4. Después de dama B4, pues simplemente jugamos a 3 y bueno, es que ese peón no es comestible, ¿no? Ya imagino que muchos conoceréis este tema. Después de caballo A4, pues nos zampamos la dama, ¿no? Nos zampamos la dama y le damos muchas gracias a nuestro rival. Entonces, en lugar de dama por peón, juegan dama 5 y fijaros, la dama negra, ¿cuántas veces ha movido? 1, 2, 3, 4 veces en 8 jugadas que llevamos de partida. Eso no puede ser bueno y de hecho ni siquiera se ha quedado en una buena posición, ¿no? Porque en cualquier momento vamos a venir a molestarla en el futuro. Por ejemplo, aquí simplemente D5, molestando a este caballo que básicamente tiene que volver, no tiene otra casilla disponible. Y bueno, ya podéis imaginar que esto es un desastre para las blancas. Nosotros, cuando saquemos este alfil por G2 o por C4, como prefiramos, nos vamos a enrocar en un momento y mientras tanto las negras de nuevo tienen problemas para desarrollar sus piezas, ¿no? Además de que esta dama puede ser atacada muy rápidamente. La podemos perseguir en muchas líneas. Entonces las negras, eso era con A6, ¿de acuerdo? Con A6 simplemente nos fianchetamos y tenemos esta idea de jugar alfil G2 o bien alfil F4 molestando a la dama. Entonces vamos a ver qué sucede si juegan C6. Tal vez tiene un poco más de sentido, pues, para dejar un huequecillo a la dama en C7 y defender posibles avances del peón, como hemos visto anteriormente. Aquí hemos de jugar caballo E5. No dejamos así que nos claven en G4. Y la idea es que vamos a venir con caballo C4 a molestar de nuevo esa dama. También puede haber ideas de alfil C4 tocando el peón de F7. Vamos a ver, por ejemplo, a caballo D7, caballo C4, después de dama C7 jugamos dama F3. ¿Cuál es la idea de dama F3? Pues jugar alfil F4 sin haber de mover el peón de G2, ¿no? Porque a lo mejor no nos interesa jugar G3 en esta posición, a lo mejor preferimos sacar el alfil por esta diagonal en el futuro, ¿no? Entonces dama F4 ya es una jugada bastante buena, vamos a ir con alfil F4 y bueno, si dama D8 simplemente nos podemos enrocar largo sin ningún problema, ya veis, hemos sacado prácticamente todas las piezas, el rey negro sigue en el centro y va a seguir ahí un buen rato, tiempo que nos va a dar para situar nuestra otra torre en el centro y posiblemente lanzar un contragolpe en el flanco de rey. Bueno, disculparme que aquí me he colgado, ¿no? Me he colgado que en roque largo pues nos piden hacer simplemente alfil G4 y bueno, estaríamos perdiendo calidad. Entonces debemos jugar H3 y después en roque largo. Si nos comen el peón, vamos a ver, por ejemplo, en esta línea que es la más jugada, que tendremos compensación. ¿Por qué juegan las negras dama de 7? No tiene mucho sentido, ¿no? No dejas salir el alfil. Bueno, la idea es que las negras lo que buscan es cambiar las damas y así intentar aliviar la posición. Nosotros no lo vamos a permitir, jugamos H3 y, como digo, las negras se pueden comer un peón y ahora vamos a ver si tenemos compensación o no, que ya veréis que sí. Vamos torre de alfil B3 primero, que nos están tocando el alfil. Después de 6, torre de 1, molestando la dama. Dama B6 y enroque.
Fijaros, ya tenemos todas las piezas desarrolladas, estamos enrocados e incluso tenemos la torre en el centro. Mientras tanto, las negras todavía no se han conseguido enrocar y vamos a intentar sacar ventaja, ¿no? Tenemos peón de menos, entonces hemos de jugar activo para sacar algo de compensación. Entonces, después de alfil e7, propongo caballo e4, porque después enroque alfil e5, y sí, llegamos a esta posición que hemos cambiado algunas piezas y tenemos peón de menos, pero de nuevo le cuesta mucho a las negras acabar de desarrollarse. Este alfil está aquí escondido en su cueva, tenemos un alfilazo en b3 apuntando al rey, por lo que jugadas como f6 realmente son difíciles de realizar. Y nosotros por nuestra parte podemos tener ideas de torre d3, torre g3 e incluso dama g4, buscando debilitar el enroque negro y lanzar un buen ataque en ese flanco, ¿no? Un buen ataque al rey. Con lo cual yo creo que aquí de hecho, pese a tener peón de menos, creo que es mucho más sencillo de nuevo de jugar para las blancas, porque las negras, de verdad, no sé cómo van a quitar este alfil de aquí y por tanto esta torre tampoco va a entrar en juego en mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces eso sí que lo vamos a aprovechar y jugar enérgico. Vamos a ver, esto era con la jugada c6, que como habéis visto, pues bueno, mucha gente la juega, de hecho c6, así que es importante quedarse con esta idea de jugar caballo 5, caballo c4 y traer la dama f3 para molestar a esa dama lo máximo posible, ¿no? Vamos a ver qué sucede ahora sí ya en la variante tal vez más jugada, que es g6. Aquí jugaremos alfil c4 y situamos el alfil en esta diagonal porque vamos a presionar en f7 en muchas líneas y el negro realmente no quiere jugar e6 una vez ha realizado la jugada g6, ¿no? Es como una estructura bastante fea y el alfil quedaría bastante encerrado. Con lo cual los negros siguen con alfil g7, enroque y ahora h3. Porque muchas veces el negro simplemente intenta cambiar este alfil blanco porque, como tiene menos espacio, intenta cambiar algunas piezas y así aliviar su posición, ¿no? Hacemos h3, entonces dicen, bueno, pues intento sacarlo por b7 y nosotros no le vamos a dejar. Hacemos a4 para que no nos hagan b5 y además a4 tiene una intención oculta que sería jugar con b3, alfil a3, que este alfil desde esta diagonal va a hacer bastante pupita, sobre todo en combinación con la torre en la columna semiabierta, ¿no? Pues de caballo c6, b3 y ahora alfil a3. Vamos la dama y esta jugada es bastante importante. Alfil d5, más que importante, además es molesta, ¿no? Estamos amenazando pues alfil por caballo y entonces habrá un defensor menos. No hace falta ni siquiera comer rápido, ¿no? Podemos jugar primero con torre 1 y bueno, ya tenemos una posición bastante jugosa. Imaginemos que las negras dicen, bueno, pues vuelvo a f6 y te molesto ese alfil. Venimos con caballo a 5, están obligadas a comer y después de peón por caballo pues simplemente vamos a tener mejor posición porque después del cambio en d5 pues estamos tocando el peón d7 y de nuevo el alfil de c8 está totalmente encerrado, ¿no? Entonces, en lugar de caballo f6 pueden probar caballo d6 también, intentar pues venir a f5 y seguir presionando ese peón de d4, que ese realmente es el plan de las negras, es la razón por la cual han fianchetado su alfil, ¿no? Entonces aquí hemos de jugar con torre e1, ¿de acuerdo? Y a caballo f5, g4, molestando ese caballo, obligamos a comer y después de estos cambios pues venimos con torre por e7, la dama únicamente puede ir a d8 y ahora después de torre e4, fijaros, amenazamos el caballo y amenazamos la torre, con lo cual pues bueno, ya teníamos una posición prácticamente ganada o al menos muy ventajosa. Entonces, sin más, hasta aquí han sido las variantes de dama d6 y dama d8. Como digo, dama 5 la analizaremos en un próximo vídeo porque es una variante un pelín más extensa y también es la principal y la más jugada, tal vez la más peliaguda, ¿no? Entonces lo veremos en el próximo vídeo, lo dejaré en la descripción, lo podéis ver próximamente. Y sin más, espero que os haya gustado, decidme qué os ha parecido, si tenéis alguna duda también lo podéis dejar en los comentarios. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo y queréis que siga subiendo contenido similar o alguna apertura que os interese a vosotros, os lo comentáis, darle me gusta, que eso me anima muchísimo, me alegra el día.
Sin más, no me enrollo, que os vaya bien, que vaya bien la vida. Hasta